Hola, mi nombre es Gerardo. Hoy les voy a dar el reporte de lectura sobre el proceso de Cristo en la materia de teoría de las obligaciones. Primero me gustaría hablar que este libro se me hizo sumamente bueno, bastante interesante y también habla sobre la religión y cómo va a lo largo de la historia. También hace énfasis en el derecho y en sus fundamentos y cómo puede esto usarse en malas prácticas como la injusticia gracias a que se olvida el fundamento del derecho. Desde que empecé a leer el libro entendí que Bourgois no trataba de analizar si Jesús era el Hijo de Dios, sino que también analizaba cómo Cristo pensaba o cómo hacía justicia a partir de las creencias, cómo es que éste juzgaba. Esto me parece interesante como estudiante de Derecho, ya que se tiene muy bien establecido que hay que alejar la fe de lo legal. Es decir, que sin embargo el que tú tengas una fe o una religión, esto va completamente aparte de la legalidad. Nosotros nos enfocamos en términos de normas y cuando estas son violentadas. Buscamos este sistema jurídico en el que se regule el comportamiento de una sociedad. Bourgois también menciona que la principal razón por el proceso en el cual se busca a Cristo es por sus irregularidades de la justicia, ya que este trato no es para nada justo, más bien era una simulación de un juicio que buscaba la excusa de una condena ya decidida. También el autor menciona que durante este proceso se han violado innumerables derechos humanos, tales que actualmente hoy se toman bastante en cuenta, como es el debido proceso, la defensa y principios de la imparcialidad. Una de las cosas que más me llamó la atención en la historia fue el juicio en contra de San Vendrín. Según Bourgois, dicho tribunal no contaba con dichas facultades para establecer e implacar penas de muerte. Otra cosa a mencionar es que dicho juicio fue en horas de la noche, lo cual está prohibido por la ley de Hebrea. Estas son razones suficientes para que, en mi opinión, se invalide este juicio, más que todo sobre que el tribunal no contaba con dichas facultades para establecer estas penas tan graves. Otra cosa grave a mencionar en este juicio es el uso de un testimonio falso en contra de Cristo, ya que según Bourgois dicho argumento se contradicía. Aún así, en la época hubiera sido motivo suficiente para invalidar dicho argumento. Mas, sin embargo, esto no les importó al tribunal, ya que buscaban solamente una excusa para eliminar a alguien que presentaba un gran peligro para la religión y para la política de ese entonces. Tiempo después este proceso pasa a manos de las autoridades romanas, más específicamente en Pilato. Cuando este proceso pasa para las autoridades, no mejora para mucho, ya que Pilato hace un análisis del caso, no encuentra para nada culpable a Cristo, mas sin embargo es quien autoriza la condena. Esta parte es bastante fuerte del libro, ya que ejemplifica totalmente cómo es que una autoridad puede pasar por encima de regímenes jurídicos y violar incontables de derechos solamente por la presión que tiene social y también de la política. También Bourgois habla que Pilato tenía completamente la autoridad para dejar en libertad a Cristo, pero sin embargo, este prefirió lavarse las manos de forma figurativa y también legalmente. En el mundo del deber ser esto no es para nada justo. No basta solamente con saber si alguien es inocente o no. Un juez debe apegarse al derecho, incluso cuando éste tenga que enfrentar alguna consecuencia política. Como forma de reflexión, este libro me dio una definición muy clara de lo que se habla de este y en un término actual que se repite bastante, que es el proceso jurídico. Actualmente, aunque se ha tenido evoluciones desde el juicio que tuvo Cristo de hace unos 2000 años, se siguen viendo reflejados los problemas y las violaciones a este debido proceso y nuestros derechos, como pueden ser las detenciones arbitrarias, las violaciones a los derechos y sobre todo las decisiones que se toman para condenar que vienen siendo respuestas o causadas por una presión social o política. Esto para mí es algo que no tiene avance, a pesar de que fue algo que ha pasado muchos años. El hecho que se esté ejemplificando actualmente nos da a entender un estancamiento
Obviamente esto no llega a reflejarse en todos los procesos, pero sí al menos nos hace entender que no está nuestra forma de llevar el proceso no está tan bien ejemplificada, hace falta arreglar detalles, hacer mejores cosas, hacer cambios y sobre todo respetar lo que nos dice la justicia. También en forma de crítica de Burgua hace mención que se ocupó el derecho para torcerlo y así hacerlo poder. Esta manipulación se nota con el proceso de Cristo. Aunque en la época ya contaban con formas para llevar un proceso adecuado, si bien no era el mejor, encuadrada perfectamente para hacer un proceso justo para Cristo. Esto, sin embargo, no se logró, ya que se decidió torcer esta realidad del derecho para así ocuparlo como poder, dejar algo de un lado, dejar hacer violaciones y manejar a su antojo la ley para tener un beneficio político y religioso, que era lo que se buscaba. Esto, como estudiante de derecho, es una clara, si no amenaza, una realidad que a veces se vive. Es una advertencia para quienes estudiamos esta carrera y tener en cuenta que no siempre se va a buscar este proceso. Es algo, una lucha por la que se sigue haciendo y es algo que se tiene que tener en cuenta. El libro me hizo reflexionar bastante sobre la ley y sus garantías, ya que por sí mismas las normas deberían de ser suficientes para fungir de forma adecuada la justicia. Mas sin embargo en el libro nos enseñan cómo es que sin respeto, sin ética, sin esta perspectiva de la justicia puede caer en manos de opresión y poder. Eso para nada es el ideal de la justicia, así que sí me hace cuestionar bastante el cómo sin alguna intervención humana de ética y moral, cómo esto puede caer totalmente en lo contrario que debería ser, en el mundo del deber ser. También algo que se agradece bastante es que el autor lo escribe y lo analiza, lo narra de forma en el que no se apega tanto a la ley, sino que se va un poco más a lo jurídico. Esto te da una mayor apreciación e incrementa tu visión sobre el derecho en estas épocas o cómo todo esto se ve reflejado actualmente. Esto hace de igual forma yo creo que cualquier persona que no esté familiarizada con lo religioso y con lo jurídico hace que tenga una mayor comprensión de lo que se está hablando. Aunque en el proceso de Cristo se hable de este proceso precisamente de una forma radical o irreal, es justamente algo que hace mención para que te des cuenta de cómo pasó esto. Es algo exagerado tal vez, pero te da una fría realidad de lo que pasó en ese momento. El proceso de Cristo al terminar el libro sí te deja con una sensación amarga. Es una forma que te abre los ojos, te hace cuestionarte sobre los derechos. Es fue un error dentro de su momento, pero es un error histórico, se recuerda actualmente y se sigue viviendo. Es por eso que a pesar de los tiempos este libro se sigue repitiendo, se sigue recomendando, como es este caso. No solamente porque fue un error de momento, es histórico, hace falta mencionarlo de nuevo para que no se repita. Esto nos habla de una construcción de la justicia de una forma en la que si bien iba de la manera correcta, esta parte de un proceso desmorona todo lo que se había construido. Es una parte en la que el derecho se tuerce para que se crea poder, se manipule, se busque un beneficio entre las personas o un miedo que se inculca para que este no sea logrado. Se cambia completamente el término de la justicia para así oprimir a una persona y causar violaciones hacia ellos solamente por una presión social y política. Por último, para concluir, El proceso de Cristo es un libro bastante bueno si eres un estudiante de Derecho. Abre tu visión sobre lo que se ha hecho en el pasado, lo que es en el presente, los avances y dichas tendencias que se vuelven a repetir. Yo creo que como conclusión te queda de que hay que buscar un nuevo régimen para el término de la ley y la justicia. Hay que seguir buscando esta ley, este derecho, por alguna moralidad o ética. Esto es una lucha que va a seguir y hay que buscar
una forma de mejorar